Lo que acabamos de dejar con el ministro de Economía y Finanzas, que hay ajustes constitucionales que hacer y uno de ellos, por supuesto, está en esta tensión entre la forma de vacar al presidente, ¿no? y la cuestión de confianza, que es la herramienta que tiene el Ejecutivo para crear de alguna manera un balance en una situación como esta. Mañana aprobaría por insistencia el Pleno el dictamen sobre la cuestión de confianza, a pesar de las invocaciones, entre otros, no solamente de Franken, sino de la propia primera ministra. ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sí, efectivamente el día de mañana hay un pleno del Congreso donde va a ingresar en agenda este dictamen de insistencia, que de hecho fue aprobado por mayoría en la última sesión de la Comisión de Constitución un día sábado. Nosotros como bancada de Juntos por el Perú hemos rechazado enérgicamente este dictamen porque es una afrenta concreta al equilibrio de poderes y recorta de manera expresa las competencias del Poder Ejecutivo, y creo que repite una ola de obstruccionismo y una lógica de avasallamiento que el Congreso quiere realizar. Nosotros fuimos muy claros en la Comisión de Constitución para señalar que si en verdad queremos defender la institucionalidad, debatamos de manera conjunta no solamente lo que tiene que ver con la cuestión de confianza, también planteemos el tema de la vacancia, el tema de la incapacidad moral permanente y un conjunto de temas que deben permitir asegurar un adecuado principio de equilibrio de poderes y un diálogo democrático que debería haber entre el Congreso y el Ejecutivo. Y además quiero recordar que el día de hoy, digamos, por lo que hemos conocido, este diálogo que se ha realizado entre la Premier Mirta Vázquez con la Presidenta del Congreso, nuevamente la Primera ha insistido en la importancia que se requiere y se ha anunciado la preparación de una iniciativa legislativa que entiendo se está realizando desde el Ejecutivo para poder encaminar mejor esto. Así que esperamos que el día de mañana las fuerzas democráticas podamos defender y no permitir que se apruebe este dictamen que para nosotros estaría reproduciendo un clima de inestabilidad. Ahora, sí, las fuerzas democráticas, dice usted, pero usted fue la única integrante, me parece, en la Comisión de Constitución que votó en contra, ¿no?, de este dictamen por insistencia. ¿Dónde están el resto de lo que usted llamaría las fuerzas democráticas? ¿Esto se va a aprobar o cree usted que haya sectores en las distintas bancadas que puedan lograr hacer un contrapeso para que no se llegue a la aprobación por insistencia? Que en parte, además, sería, no sé si llamarlo una declaratoria de guerra, pero sería pues un mensaje bastante hostil, ¿no?, al Ejecutivo. Mira, esperaríamos que Acción Popular, Alianza por el Progreso, la bancada de Somos Perú, que además en la última sesión, de hecho, el congresista Salguana también tuvo declaraciones que este no era el mejor momento político luego del cambio de gabinete que ya había generado el presidente de la República para plantear de esta forma un debate de estas características. Lo dijo de manera expresa. Entonces, creo que esos gestos políticos de parte del Congreso de la República son fundamentales en un contexto donde el gobierno ni siquiera puede encaminar las principales agendas que han presentado en su plan de bicentenario. Es un ejecutivo que ha sido duramente cuestionado, donde han habido anuncios de censurar ministro por ministro, con expresiones muy peligrosas para generar condiciones de vacancia, con un conjunto además de decisiones del Congreso de la República para generar más bien comisiones investigadoras que han querido investigar las propias elecciones pasadas, investigar, digamos, cómo se están haciendo las designaciones de funcionarios, etcétera. Es decir, hasta el momento, como Congreso de la República, no hemos abordado la política general del Estado, no hemos invitado a un ministro para que nos dé cuenta de cómo se están enrumbando decisiones en los distintos sectores. Los hemos ido cuestionando por otras cosas que no sea por abordar por las acciones funcionales que están desarrollando. Entonces, nosotros esperaríamos que Alianza por el Progreso, Acción Popular, tomaran una postura, digamos, que pueda defender el equilibrio de poderes y que podamos garantizar esta tanta estabilidad que se reclama, que no solo le corresponde, digamos, al Ejecutivo generarla, sino también al Congreso de la República. Sin duda. Ahora, pasando a otro tema, pero cercano ahí, ¿cómo observa usted la tensión interna en la bancada de Perú Libre? Se acusa a veces a los medios de darle en realidad demasiada cobertura, pero, o sea, escuchar al propio ex premier Bellido decir que van a votar en contra de la confianza al nuevo gabinete, pues es, por decirlo menos, inusual. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en el partido, se supone, oficialista?
Mira, nosotros respetamos los debates políticos internos que se dan al interior del partido de Perú Libre y confiamos que en los grandes temas y las agendas del país que sean en beneficio de la gente, vamos a seguir consensuando. Yo creo que aquí, digamos, necesitamos más bien encarar a otras a fuerzas políticas como el Fujimorismo, esta Renovación Popular, Avanza País, que han generado una lógica más bien desde mi punto de vista de obstruccionismo, ¿no? Y es ahí donde creo que necesitamos dialogar para encontrar mejores condiciones y que podamos construir esa agenda legislativa, ¿no? Que le pueda generar mejores beneficios al país en el marco de una reactivación económica, implementar adecuadamente esta reforma agraria, donde se ha generado un conjunto de decisiones para fortalecer el agro, beneficiar a un conjunto de comunidades campesinas, o el tema de una reforma tributaria para combatir la evasión e ilusión tributaria. Yo esperaría que sobre esas grandes agendas podamos seguir dialogando con los integrantes de la bancada de Perú Libre, y entiendo que este es un tema que se sigue debatiendo al interior de su bancada, y no es necesariamente el sentir de todos sus integrantes, así que esperamos que en el marco de ello se pueda seguir realizando los diálogos, los debates, y poder seguir confluyendo y respaldando este gobierno, que hay además una alta expectativa por parte de la población. Mirta Vázquez se ha reunido ya con la mesa directiva del Congreso. Usted acaba de tocar un punto muy importante, que es efectivamente el de poder articular una agenda de gobierno, pues, ¿no? O sea, consensuar una agenda de gobierno, valga la redundancia, sobre los puntos en los que se puede llegar a acuerdos, más que seguramente quedarse alrededor, pues, de las discrepancias, diferencias. Ya, ¿cómo ha visto ese primer contacto y cómo observa en todo caso la disposición de la primera ministra? Bien, yo creo que es importante los diálogos que estás realizando de cara al voto de confianza. Yo creo que alrededor de eso, y será un tema que nosotros también como bancada esperamos dialogar para ver si el Ejecutivo va a plantear algunas iniciativas legislativas o van a haber pedido de facultades, ¿no? Yo creo que este puede ser el momento fundamental para poder generar un conjunto de leyes que puedan ser consensuadas entre Ejecutivo y Legislativo para beneficiar al país. Creo que, digamos, más allá de las discrepancias, sí hay una urgencia de cómo garantizamos la salud, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos importa que haya un proceso de vacunación lo más exitoso posible, que cubre el 100% de la zona rural, de todos los lugares más lejanos, y el 100% del ámbito urbano, para que podamos tener una reactivación económica segura, un retorno seguro a clases, generar beneficios tributarios también, y eso significa recaudar mejor para el Estado y que combate esta ilusión y esta evasión tributaria, que lo dijo, por ejemplo, el ministro de Economía en el primer pedido de confianza. Entonces yo creo que estos temas son claves para poder dialogar, lo mismo que el tema de la renegociación del gas, un tema fundamental para retomar el ansiado proceso de masificación que tanto le interesa al sur y que es una agenda de hecho clave que lo ha planteado el gobierno y que entiendo que hay otro conjunto de fuerzas políticas que están de acuerdo, entonces, para dialogar. Entonces yo creo que alrededor de eso, yo esperaría que luego de esta ronda de diálogos que se va a hacer, podamos construir esa agenda y trabajar y consensuar este conjunto de iniciativas legislativas, que creo que además la población necesita sentir que hay un Congreso de la República que está trabajando, pero también un Ejecutivo, digamos, que va a ir avanzando, implementando anuncios importantes que se han dado en los primeros 2 meses, cuando fue el primer gabinete del señor Bellido. Ahí toca usted un punto también importante que se nos escapó con el ministro de Economía y Finanzas, que es el tema de Camisea. Y, a ver, allí se ha planteado como una especie de confusión sobre qué cosa renegociar. El tema de las regalías, de un lado, como lo planteó primero el ex primer ministro Bellido, y de otro lado, el tema de la masificación, que hay quienes señalan que al consorcio no le toca el tema de la masificación y eso va por otras vías. Ustedes como partido, ya que lo tuvieron como propuesta de campaña, ¿tienen una propuesta clara al respecto? Bien, nosotros yo he elaborado un proyecto de ley para crear una autoridad nacional de masificación de gas, que en esta semana debemos presentarla, que lo que propone es que podamos retomar el proceso de masificación desde una
digamos, lógica de institucionalidad también de parte del Estado, ¿no? Que permita, digamos, al Ministerio de Energías, a Petroperú y a un conjunto también de sectores importantes, digamos, como el caso de los usuarios de gas que existe en Lima, cómo podemos acercar mejor el gas a las familias peruanas y principalmente a las familias cusqueñas del sur, que es finalmente de donde se está extrayendo el recurso, pero donde el recurso se hace absolutamente inalcanzable. Nosotros cuando participamos en las elecciones liderado por Verónica Mendoza, planteamos como parte de la estrategia de masificación la creación de esta Autoridad Nacional de Masificación, ¿no? Y en el marco de eso, hablar de este proceso de renegociación, que puede pasar además porque también, ¿no es cierto?, en el marco del diálogo que legítimamente haga y lidere el Estado, se busquen mejores beneficios también para las comunidades. Evidentemente, hay también una necesidad de utilizar, digamos, para proyectos emblemáticos y de desarrollo, el canon que actualmente se da, ¿no? Y ahí se requieren herramientas para que se conduzca de mejor manera. Por ejemplo, en el caso de Megantoni, las autoridades en su momento dijeron que tenían recursos, pero no podían, por ejemplo, destinarlo para la contratación a veces de maestros, de personal de salud. Entonces necesitamos también en el marco de este proceso de discusión cómo mejoramos el mejor uso del canon, ¿no? Para que pueda servirle y la gente vea, digamos, que los servicios, y especialmente en derechos básicos fundamentales, pueden ser atendidos. Ruth Luque, vocera de la bancada Juntos por el Perú, gracias.